Proponíamos la paz. Pero ya que prefieren la guerra, los trataremos sin compasión, y les castigaremos como a traidores a su rey y desagradecidos a nuestra clemencia. Ordenó, luego que hubo dado esta contestación, que se pusiese fuera del cuartel al embajador sin que nadie se propasase a hacerle el menor ultraje so pena de pagarle con la vida. Y Nautalan salió sin apresuramiento ni muestra alguna de desconfianza o temor. Compañeros, exclamó Cortés, nuestros progresos hasta ahora han sido más felices que gloriosos. Debemos agradecer a los mexicanos que sacudan por fin su largo entorpecimiento. Y nos den ocasión de manifestar que sabemos conquistar con la espada lo que no nos conceda la fortuna. Aunque no todos tuviesen la misma confianza que sentía o aparentaba el jefe, ninguno fue tan pusilánime que se mostrase entristecido, y todavía hablaban los capitanes sobre aquella inesperada obstinación de los mexicanos, cuando los gritos agudos y el sonido de sus instrumentos de guerra, les avisaron que volvían a repetir el asalto. Ningún ataque, por brusco que fuese, encontraba desapercibidos a los españoles. Inmediatamente se puso Cortés al frente de su ejército, y dejando por guarda del cuartel algunos ballesteros y toda la artillería, salió con el resto de su fuerza a presentar la batalla a los mexicanos, cuyas tropas se veían desde las azoteas del cuartel, llenando varias calles, y avanzando en tropel hacia la plaza. La caballería dio una carga haciendo espantoso estrago en la apiñada multitud, y mientras avanzaba, haciéndola retroceder, pegaba fuego a las casas que dejaba a su espalda, y desde cuyas azoteas les arrojaban piedras y maderos que no dejaban de causar bastante daño. A pesar de la decisión y coraje con que pelaban los mexicanos, en aquel primer encuentro todas las ventajas estuvieron de parte de los españoles, que supieron aprovechar la superioridad de sus armas y de su disciplina, así como el auxilio de sus caballos. Pero no tardaron mucho en conocer la dificultad de sostenerlas. Después de 4 horas de combate, durante las cuales habían muerto algunos caballos y considerable número de soldados de infantería, el cansancio se empezó a sentir en el ejército de Cortés, mientras que nuevas tropas mexicanas se sucedían sin cesar como las olas de un mar tempestuoso. La superioridad del número logró alcanzar por fin las ventajas obtenidas al principio por la superioridad de las armas, y aunque los españoles sostuvieron gloriosamente su fama militar, viéronse obligados a retroceder, procurando con increíbles esfuerzos ganar la entrada de su cuartel. Seguíalos el enemigo empeñado en cortarles la retirada, dando en aquella ocasión repetidas muestras de decisión y arrojo los príncipes Quetlahuaca, Olinted, Netzalc y otros cuyos nombres esclarecidos por la gloria, ya que no por la fortuna, han sido tragados por el olvido, sin que exista nación que los consigne en su historia ni poeta que intente revivirlos. Lograron por fin los españoles, ni sin experimentar considerable pérdida, ganar su cuartel, donde se limitaron a la defensa del terrible asalto que sufrieron hasta la caída de la tarde. Siguiendo su costumbre de no pelear durante la noche, se retiraron entonces los mexicanos, y sin pensar en el descanso, que parecía necesario a su fatigada gente, empleó Cortés aquellas horas en hacer concluir ciertas máquinas de madera a manera de torres, de las cuales esperaba, además de la utilidad material o positiva, la de causar asombro y confusión al enemigo. A los primeros albores del día, concediendo apenas 2 horas de reposo a la tropa y sin haber gozado el mismo 10 minutos de quietud, dispuso otra salida de todo el ejército, haciendo entrar dentro de cada una de las torres de madera de 20 a 30 soldados, que defendidos por aquel parapeto, podían disparar sus tiros y ballestas por muchas aspilleras hechas al intento. Con dichas máquinas, toda la caballería y el resto que quedaba de los 6,000 tlaxcaltecas verificó la salida, aprovechando el desamparo en que encontró las calles para prender fuego en las casas de buena apariencia que veía al pasar. Salióle, por fin, al encuentro Quetlahuaca con considerable fuerza, y atacándole al mismo tiempo por la espalda otro ejército numeroso, bajo las órdenes del hermano de Guatimozin, ni las torres ni los caballos pudieron resistir a su impetuosidad. Deshechas las unas, heridos los otros y la infantería en completo desorden, apenas pudieron los españoles abrirse paso hasta su alojamiento con el auxilio de la caballería.
Un nuevo asalto más vigoroso y tenaz que los anteriores tuvo lugar en aquel día memorable, y fue la defensa verdaderamente heroica. La plaza se alfombró de cadáveres. Pero los mexicanos, cada vez más furiosos, hacían de ellos escaleras para trepar a las ventanas. Caían innumerables. Pero eran sustituidos inmediatamente, y mientras se empeñaban en la escalada bajo las bocas mismas de los cañones, otras corrían a romper a hachazos las puertas, aunque por las aspilleras lloviesen balas, que rara vez eran perdidas. Tan denodada resolución, obtuvo por fin decisivas ventajas. Cayeron bajo los golpes de las hachas algunos trozos de las paredes, y todo el valor y fortaleza de los españoles era poco para resistir al torrente de enemigos que corrió a precipitarse. El talento de Cortés le sugirió en tan crítica situación el único recurso que podía salvarlo. Entró en el cuarto de Moctezuma, a quien no había visto después de su vuelta, y presentóse a él con aspecto severo. Ya estás oyendo, le dijo, la guerra impía que me dan vuestros rebeldes. No satisfechos con faltar vilmente a su rey, osan acusaros de haber ordenado su levantamiento. Si queréis que os crea inocente, si queréis todavía salvar de mi venganza vuestra familia y a vuestro pueblo, venid, presentaos a los sitiadores y mandadles con toda la autoridad de un rey, que depongan las armas y se estén tranquilos hasta que mi ejército haya salido de los términos del imperio. Moctezuma, que había pasado todos aquellos días de combates, privado de comunicación con los suyos e ignorantes del éxito de las batallas, comprendió que no era favorable a los españoles supuesto que recurrían a él. Esta creencia y su despecho de haberse visto a la vez desatendido de sus súbditos y despreciado por Cortés, le dieron bastante resolución para contestar. Déjame en paz, Malinche. Mis palabras están tan desacreditadas entre los mexicanos como las tuyas lo están para conmigo. Déjame en paz, que no deseo ya sino morir. Hinchósele a Cortés la vena frontal, lo cual era en él un indicio infalible de cólera. Pero conociendo en el tono decidido con que hablaba Moctezuma que no cedería por temor, reprimió su impaciencia y determinó emplear únicamente medios de persuasión. No queriendo, sin embargo, rebajar su dignidad a los ojos del prisionero, salió de la habitación diciendo que no era responsable de las desgracias que aquellas negativa pudiera original al mismo que la hacía, y seguidamente mandóle el fraile de la Merced, Bartolomé de Olmedo, para que le persuadiese. Agotó inútilmente súplicas y reconvenciones, y ya iba a salir. También desesperanzado de vencer la resolución de Moctezuma, cuando entró en la habitación Velázquez. Herido en el brazo derecho, llevábale suspendido al cuello por un pañuelo negro, y su rizada cabellera medio encubría una contusión que tenía en la frente, ocasionada por el golpe de un trozo de madera de los que arrojaban los mexicanos. No estaba armado. Su traje, aunque sencillo, era de rica seda, permitiendo conocer las buenas proporciones de su cuerpo, y llevaba al cuello la cadena de oro que le regalara Moctezuma. La palidez de su rostro, efecto de sus padecimientos morales más bien que de su herida, contribuía a hacerle más amable, imprimiendo en su figura un aire de melancolía que no tenía habitualmente. Conmovióse al verle el monarca y alargó la mano diciendo con acento triste: estás herido, pobre mancebo. Todos, pues, sufrimos y somos infelices. Ah, señor, respondió Velázquez inclinándose con respeto para besarle la mano. Nadie más infeliz que yo, que deseando estrechar cada día más los lazos de amistad que me unen a la familia de V. Me veo en la dura necesidad de tratarla como enemiga. Un hermano vuestro, señor, manda el ejército que tiene sitiado este palacio, y si la piedad propia de un ánimo real no mueve a V. A cortar tan desastrosa guerra, no puede tener otro término que la total ruina de uno de los dos ejércitos. Dijo Fray Bartolomé de Olmedo, será responsable delante de Dios de tanta sangre como su obstinación va a hacer derramar. Señor, añadió Velázquez, no es mi vida la que quiero salvar. Pues yo la consagro a V. Desde este instante y me ofrezco a la muerte si es necesaria una víctima.
Pero que no se interpongan ríos de sangre entre los mexicanos y los españoles, que no sean enemigas dos naciones que deben ligarse con vínculos de afecto y conveniencia recíproca. Que me quede, si vivo, alguna esperanza de felicidad, y si muero no sea pelando contra vuestros parientes y amigos, y llevando al sepulcro la maldición de vuestras hijas. Comprendió Moctezuma el pensamiento que dominaba al joven castellano, y que no osaba expresar claramente, y dijo con emoción: Joven, tú no eres indigno de la felicidad que deseas, y pluguiese a los dioses que en este instante pudiera concedértela Moctezuma. Velázquez reprimió con dificultad la dulce agitación que le causaban tan lisonjeras palabras, y volviendo a besar la mano del monarca. Oh, señor, noble y generoso señor, exclamó, el Dios verdadero recompense vuestras bondades, cuyos recuerdos vivirán eternos en mi corazón. Sí, gran rey, esa aventura inmensa que es el objeto de mi ambición, debía yo demandarla a vuestros reales pies, presentado a V.M. esta prenda preciosa de amistad que se dignó concederme. Pero otro es en este instante mi ruego, el ruego que dirijo a V.M. llamando en mi auxilio a esta misma prenda que me inspira la persuasión de no ser desatendido. Señor, el capitán Cortés promete solemnemente salir de México en el preciso término de 8 días, y os suplica mandéis suspender la guerra. Si los mexicanos necesitan una víctima, yo pongo en vuestras manos una vida, que lejos de estos países, me será en adelante odiosa. Pero salvad, Señor, a vuestros vasallos y a mis compañeros de los horrores de esta guerra sangrienta. Al concluir este discurso presentaba a Moctezuma la cadena que debía recordarle su promesa, y el monarca indiano no quiso faltar por primera vez en su vida a la religiosa observancia de sus empeños. Bien, dijo levantándose. Moctezuma no empañará con un perjurio sus últimos días. Joven, te ofrecí solemnemente conceder lo que me pidieses a nombre de esa prenda de mi gratitud, y estoy pronto a cumplirlo. Pidió enseguida su manto y su corona imperial, y revestido con aquellas insignias tan sagradas para el pueblo mexicano, se apoyó en el brazo izquierdo de Velázquez, y salió de su aposento con paso trémulo, pero con semblante tranquilo. Al atravesar por las habitaciones que ocupaban sus hijos, salió Leal. Encuentro el mayor de los tres, y el emperador se detuvo para abrazarlo. Haciendo acercar enseguida a los otros dos, los acarició sucesivamente y los bendijo, encomendando su protección al grande espíritu y al poderoso Huitzilopochtli. Los príncipes se pusieron de rodillas, y como si un fatal presentimiento oprimiese a la vez al padre y a los hijos, unos y otros derramaron algunas lágrimas que arrancaron también las de Velázquez. Por 2 veces volvió a abrazar el monarca a los tiernos príncipes, y, al articular por último aquellas palabras protegidos seáis por los dioses, poniendo las manos sobre sus cabezas, que era la fórmula de su bendición, su voz casi apagada reveló el exceso de su enternecimiento. Continuó andando volviendo la cabeza repetidas veces para mirar a sus hijos, y cuando ya no pudo verlos levantó los ojos al cielo con patético fervor, y los bajó enseguida con aire resignado. Hiciéronle subir a la azotea, y anunciándole con grandes voces los intérpretes, se presentó a la vista de los sitiadores apoyado en el brazo de Velázquez, en el hueco de 2 almenas. Apenas le conocieron los jefes mexicanos, mandaron suspender el asalto, y mientras todo el ejército doblaba la rodilla respetuosamente, Quetlahuaca, Netzalc y los señores de Xochimilco y de Alixco se acercaron hasta ponerse en paraje en que pudieran oír y hablar a Moctezuma, al cual saludaron profundamente exclamando: Señor, gran señor, protéjante los dioses. Correspondió el monarca con cordiales muestras y dijo después con voz pausada y triste: Parientes y amigos míos, ¿por qué afligís mi corazón, encendiendo una guerra sangrienta e innecesaria? Supremo emperador y hermano mío, respondió Quetlahuaca, hemos jurado a los dioses vengar los ultrajes cometidos contra ellos y contra tu agrada persona. Hémosles rogado también que te liberten de todos los peligros, y te restituyan tu antigua libertad y poder. Confía, pues, en su clemencia, soberano Señor, y deja al cuidado de tus vasallos castigar a tus opresores. Hermano mío, repuso Moctezuma,
Yo agradezco vuestros buenos deseos, y juro igualmente a los dioses que sus ofensores saldrán de estos dominios muy en breve. Pero esto basta para su castigo y nuestra tranquilidad. Téngoles empeñada mi palabra de dejarlos salir libremente, y os mando suspender una guerra que miraría desde hoy, si la continuaseis, como un acto de declarada rebelión. Bajaron tristemente la cabeza los 4 príncipes. Pero un murmullo de descontento circuló por todo el ejército, y una voz que nadie supo de dónde había salido, dejó entender estas palabras. Otro emperador. Palideció de cólera y de dolor Moctezuma, y creyéndole medroso Alvarado corrió a colocarse junto a él, animándole con la voz y con el gesto. A vista de aquel bárbaro enemigo cuyas inauditas crueldades estaban tan recientes en la memoria de los mexicanos, sucedieron gritos de furor a los murmullos de descontento, y una flecha lanzada por mano certera, vino a quebrantar su aguda punta en el excelente peto del extranjero, mientras 2 enormes piedras mal dirigidas dieron en la descubierta cabeza de Moctezuma. La sangre que brotó a torrentes bañó el rostro del desgraciado y saltó sobre Velázquez, que recibió en sus brazos el desmayado cuerpo ya casi cadáver. Vio lo que Tlahuaca, y su voz, semejante al trueno, dejó oír distintamente estas palabras. Miserables. Habéis muerto al emperador. Consternados los mexicanos arrojáronse por tierra lanzando sordos gemidos. Y viendo levantar a Velázquez el sangriento cuerpo de Moctezuma, echaron a correr desalentados, como si se creyesen perseguidos por la indignada sombra de su regia víctima. En vano los jefes intentaron contenerles. En un momento quedó desierta la plaza y los españoles en salvo. Moctezuma fue atenta y cariñosamente asistido por Velázquez y otros oficiales, pero negóse a recibir ningún auxilio. Desechó con indignación la proposición de hacerse cristiano recibiendo el bautismo, y murió con serenidad y entereza, dignas de su antiguo brío y capaces de hacer olvidar sus posteriores flexas. Capítulo 8. Heroísmo. La muerte de Moctezuma, que quitaba a Cortés toda esperanza de acomodamiento con los mexicanos, le causó un pesar verdadero, en el cual no tenía parte únicamente el interés propio. Apreció entonces debidamente los favores que debía al desventurado monarca, y recordando todos los sufrimientos con que había emponzoñado los últimos días de su vida y las altas cualidades que había marchitado en su alma, sintió una especie de remordimiento que fue, sin embargo, sofocado por ideas menos inútiles y por intereses más perentorios. Conociendo que pasados los primeros momentos de espanto y confusión que causara en los enemigos la muerte del emperador, volverían más furiosos y sedientos de venganza, pensó en los medios de resistirles, y contemplando los estragos del cuartel, que necesitaban muchos días de continuado trabajo para ser reparados, determinó posesionarse del teocalli vecino, cuya torre sólida y elevada dominaba todas las cercanías, y podía servir considerablemente a la defensa del cuartel. Resuelta esta prudente medida, púsola en ejecución con la presteza y actividad con que acostumbraba obrar, y a pesar de hallarse herido y estarlo igualmente la mayor parte de sus oficiales, salió sin demora con toda la fuerza disponible. Uno de sus mejores oficiales marchó directamente a posesionarse del teocalli con la mitad del ejército, y Cortés con la otra se encargó de aumentar el terror y la consternación de los mexicanos, incendiando sus mejores edificios y disipando los pocos grupos de gente armada que solía encontrar a su paso. Pero aunque no se organizase fuerza alguna, aunque los ejércitos mexicanos, dispersos y acobardados, no se presentasen a sostener el combate a que parecía provocarlos el enemigo, el capitán enviado por Cortés a tomar posesión del teocalli halló en la empresa mayores dificultades de las que imaginaba. 2 guerreros habían logrado vencer con la fuerza de su elocuencia y de su ejemplo el terror y desaliento de algunos batallones mexicanos. Su voz enérgica y poderosa resonó, deteniendo como por encanto a aquellos soldados supersticiosos que huían despavoridos de las visiones creadas por su propio terror, y haciendo retumbar como el trueno el nombre ilustre de la víctima real, lograron vences el espanto con la causa misma que lo infundiera. En vano huís, cobardes. Gritaban con terrible y enfática entonación. En vano huís, regicidas.
La sombra sangrienta os perseguirá hasta el seno de la tierra, si no cuidáis de aplacarla obedeciendo el mandato que acabamos de oír de su boca. Muchos de los fugitivos caen en tierra al oír estas palabras, poseídos de invencibles espanto. Otros corren a los pies de los guerreros que, blandiendo en las manos sus ponderosas lanzas, y descubriendo sus semblantes cubiertos hasta aquel momento por una ligera visera de las que usaban en la guerra, dejaron ver las juveniles facciones de los hijos de Cualpopoca. Un fuego sobrehumano centelleaba en los soberbios ojos de Nautalan, y entre sus negros arreos resplandecía su morena frente con una majestad semisalvaje. Mientras que el rostro de su hermano, bello y melancólico, cobraba nuevo encanto por el santo entusiasmo que en aquel instante lo encendía. ¿Cómo pensáis escapar, insensatos? Grita el primero de los dos. Jóvenes. ¿Cómo pensáis salvaros de la sombra indignada que os acosa? ¿Creéis que va solo Moctezuma? No. Una terrible cohorte de fantasma va en pos de los cobardes, para cebarse en sus corazones. Envueltos en llamas invisibles, que todavía hacer hervir su sangre y calcinar sus huesos, se levantan de la hoguera Cualpopoca y sus compañeros, y pisando sobre huellas de caliente ceniza marchan. Detrás de ellos las innumerables víctimas, cuya sangre formó arroyos en la plaza del regocijo. Ese fúnebre cortejo de hombres mutilados, de vírgenes violadas, de niños degollados sobre el seno de sus madres, rodea y oprime la sombra de Moctezuma, y pidiéndole cuenta de su sangre y acosándole con sus venganzas, fuerzan al débil monarca a refugiarse entre sus mismos asesinos. ¿A dónde iréis que no os alcance la sombra perseguida? ¿No escucháis cómo habla a vuestras almas y les pide descanso? Reparad los males causados por mi Fleixa, os dice. Satisféis los manes de las víctimas. Exterminad a los opresores que mancharon mi gloria. Pelead, vended o morid. Solo así podré perdonaros y solo así seré perdonado. Mirad cuál arden nuestros hogares, y escuchad los lamentos que salen de entre las llamas. Estas voces que no entendéis están repitiendo las palabras de Moctezuma. Pelead, venced o morid. Ved a esos impíos que corren con rabiosa ira a nuestro santo Teocalli. Los dioses tiemblan de ira en sus altares de oro, y ellos también os gritan, pelead. Venced o morid. ¿Cuántos muertos corren por instantes a aumentar el ejército invisible de las sombras? Desgraciados los que vivan deshonrados y esclavos en medio de esa corte de muertos ilustres. Deteneos, irritados fantasmas. Esperad un instante y veréis lo que puede nuestro arrojo. Oh gran Tezcalepusca. Suspende los rayos de tu ira. Cierra formidable Mictlanteotli, la eterna mansión de las almas condenadas. 54. No hay entre nosotros impíos que quieran entrar en ella. Nuestra sangre vertida y la de los sacrílegos que osaron profanar vuestros teocalis santos, apagará en incendio de vuestro furor. A la guerra. A la guerra. Vencer o morir. Descanso a los muertos. Libertad a los vivos. A esta enérgica alocución, a la que prestaba inconcebible fuerza él. Gesto y el tono del orador, todos lo que pudieron verle u oírle respondieron con voces de entusiasmo, y aquel pueblo impresionable y exaltado, pasando rápidamente del desaliento al heroísmo, pide ansiosamente venganza y se agita ávido de sangre y de destrozo. Los jóvenes héroes aprovechan aquel momento, y marchan seguidos de considerable gente a defender el Teocalli, a tiempo que los españoles tocaban casi el muro que los cercaba. Empresa superior a nuestras fuerzas sería la de pintar dignamente aquel combate, que de todos los consignados en la historia de la conquista, fue sin duda uno de los más gloriosos para ambos partidos. 3 veces dio el asalto el bravo capitán Escobar con indecible ardimiento, y 3 veces fue rechazado con pérdida de consideración. El esfuerzo creciente de los españoles no logró entibiar o enflaquecer ni un minuto la tenaz resistencia de los mexicanos. Y al ver los prodigios de valor con que se distinguieron aquel día los ilustres huérfanos de Cualpopoca, pudiera creerse que los genios de la libertad y de la venganza se habían personificado en aquellos dos seres tan jóvenes, tan desgraciados y tan heroicos. Desesperado de poder llevar a cabo su empeño, despachó Escobar un ayudante para que pidiese auxilio, y Cortés en persona acudió con toda su fuerza a sostener a los ya derrotados sitiadores. El valor de los mexicanos no desmayó un punto. Pero la carga del enemigo fue esta vez tan vigorosa y decisiva,
que arrollados muchos batallones, pudo penetrar Cortés hasta la escalera de la torre. Precipitáronse a defenderla los mexicanos, y disputaron el terreno palmo a palmo. Pero resbalando sobre la sangre que corría a arroyos y joyando montones de cadáveres, logró subir el jefe español hasta desplegar su bandera en lo alto de la balaustrada que corría por todo el cuerpo principal de la torre. Los gemidos de los mexicanos moribundos respondían a los gritos de victoria que arrojaban los españoles. Y Cortés de pie sobre un trono de cuerpos muertos, apoyada una mano que tenía herida sobre la balaustrada, y alzando con la otra su estandarte invencible, apareció tan grande y tan terrible, que los mexicanos creyeron ver en él al mismo Tlacatecolt. Entonces fue cuando, atravesando por entre el tropel de vencedores y vencidos, se vio correr hacia el conquistador dos guerreros que durante el combate se encontraran siempre en los parajes de mayor peligro. Los mexicanos no necesitan mirar sus rostros descubiertos para conocer a Naotalan y Cintal. Bástanles para ser conocidos los formidables golpes de lanza con que se abrían camino hasta llegar a Cortés. El caudillo los reconoce también. 100 veces en aquel día ha probado su valor. La sangre que corre de su mano publica la fuerza con que la mano certera de Naotalan arroja sus saetas. Muchos capitanes se precipitaron sobre los dos jóvenes, dispuestos a castigar el atrevimiento con que parecían amenazar todavía al general vencedor. Pero los hermanos parten sus lanzas, arrojando los pedazos a los pies de este. Se despojan de sus armas con pasmosa presteza, e inclinando la soberbia cerviz doblan la rodilla delante de Cortés. Un grito de sorpresa e indignación sale de entre los mexicanos. Una sonrisa de lástima y de desprecio contrae apenas los labios del vencedor. Pero ciegos a la una y sordos al otro, los dos hermanos se arrastran sobre sus rodillas y murmurando palabras de súplicas, van aproximándose más y más al general. No merecen perdón, exclama Alvarado, los conozco. Son hijos del traidor que fue quemado delante del palacio, y ellos solos han sostenido la obstinada defensa de la torre. Uno de ellos, observó otro, es el atrevido embajador que nos declaró la guerra. ¡Que mueran! ¡Que mueran!, gritó la soldadesca. Cortés impuso silencio con un gesto, mientras que Cintal inclinaba hasta el sangriento pavimento su rostro extraordinariamente pálido, y se aproximaba arrastrándose a tocar con sus extendidas manos las rodillas del caudillo. Naotalan se había detenido un instante, y sus ojos animados de una desesperación feroz se pasearon rápidamente por todos los grupos que lo cercaban. Pero vuelto en sí al eco de un lastimero grito de su hermano, que imploraba piedad, lanzóse también por medio de un salto de su cuerpo tendido casi horizontal, a los pies de Cortés, y se enlazó a sus muslos como una serpiente que va estrechando sus espirales en torno de la res que quiere ahogar. Cintal, por su parte, asido tenazmente de las piernas del general, parecía querer ponerse de alfombra de sus pies, y aquellas extravagantes demostraciones de humildad dejaron tan sorprendidos a los españoles, que ninguno pensó en que podían encubrir un designio siniestro, hasta el momento en que una gran voz de Cortés les reveló el extraño combate que sostenía. En efecto, los dos hermanos hacían vigorosos esfuerzos para arrojarse con él por encima de la balaustrada, elevada más de 60 pies del suelo de la plaza. Y toda la agilidad y toda la fuerza de Cortés no eran bastantes a salvarle de aquel peligro. Notándolo aunque tarde sus capitanes, se arrojan a libertarle, y los dos jóvenes, que temen verse arrebatar su presa, hacen un último y desesperado esfuerzo. Enlazados estrechamente al cuerpo de su enemigo, sacan sus cabezas fuera de la balaustrada, y haciendo un empuje vigoroso con los pies, se dejan ir con todo su peso, llevando entre sus brazos al objeto de su rencor. Ya estás vengado, padre mío, grita con ronca voz Naotalan. Ya estás libre, oh patria, de tu opresor, exclama casi exánime Cintal. Un momento de terrible silencio sucede a estas voces. Se ven las cabezas de los jóvenes pendientes sobre la balaustrada, y sus cuerpos, cuya mitad yace ya fuera de aquel parapeto, arrastran con la gravedad de su peso la otra mitad, que sin embargo no obedece al impulso, pues Cortés, al cual se han enlazado con brazos y piernas, está asegurado por los suyos que trabajan por sacarle de las garras de sus dos terribles adversarios.
Las piernas de ambos salen ya fuera de la balaustrada, y dando una vuelta en el aire, quedan colgadas, asidas las manos del cuello y de los brazos de Cortés, las cabezas en alto, los pies buscando inútilmente apoyo, y mecidos sus cuerpos en el aire como dos hiedras desprendidas del muro en que se extendían. Cortés hace un último esfuerzo. Una mano ha caído ya raspando contra el muro. Otra salta al golpe de un acero que la divide del brazo. Y mientras el miembro solitario rueda frío y sangriento sobre el pecho del caudillo, el cuerpo de Nautalan cae de lo alto y se estrella sobre las losas del pavimento de la plaza. El otro cuerpo aún se mece en los aires 2 minutos. Las manos, que han soltado su presa, se crispan nerviosamente a los palos de la balaustrada, y un instinto de conservación parece alentar al desventurado, que hace esfuerzos para subir. Pero aquella lucha horrible contra la muerte solo dura un instante. La voz de Cortés manda salvar a aquella heroica víctima. En medio de su agonía lo ha entendido sin tal, y dándole fuerzas la indignación postrera. No. Grita muerto, pero no esclavo. Velázquez se ha precipitado a auxiliarle. Pero antes de que pueda tenderle una mano bienhechora, las de Cintal abandonan los balaustres y su cuerpo va a caer a 2 pasos del de su hermano. Cortés suspendió la alegría de su triunfo para hacer recoger aquellos cadáveres. Las almas grandes nunca se preocupan tanto que desconozcan a sus semejantes. El caudillo español contempló largo rato con religioso silencio aquellos restos lastimosos, y entregándolos a los mexicanos que había hecho prisioneros, les ordenó llevarlos al príncipe Quetlahuaca para que los sepultara con la pompa debida a tan ilustres guerreros. Este ha sido vuestro único holocausto, víctimas generosas. Hechos menos heroicos han inmortalizado el nombre romano. Pero vosotros pasasteis oscuros y seréis desconocidos de la posteridad. Vosotros no recibiréis otro homenaje que aquel respeto que inspirasteis al jefe de una tropa aventurera y las lágrimas estériles que a vuestra memoria tributa hoy una mujer. Los mexicanos encargados de transportar al campo de los suyos los restos de los hijos de Coalpopoca, no anduvieron 200 pasos sin encontrarse con un grueso ejército que habían reunido trabajosamente los príncipes y que bajo las órdenes del mismo Quetlahuaca acudía presuroso a la defensa de Teocalli. A vista de los 2 cadáveres, que le fueron presentados en medio de lágrimas y alaridos, comprendieron sin necesidad de oírlo que los españoles se habían hecho dueños de la torre, y el hermano de Moctezuma juró por la sombra del difunto emperador no permitir a sus opresores aquel asilo sagrado. Ordenó en efecto un ataque violento, en el cual peleó personalmente con notable bravura, secundado por todos los príncipes y guerreros más distinguidos, alcanzando por fin que abandonase la torre el enemigo y se refugiase a su antiguo alojamiento, pues herido Cortés, estropeados la mayor parte de sus oficiales y fatigados todos, era imposible defenderse sin la artillería que aún estaba en el cuartel. Los mexicanos suspendieron la persecución tan luego vieron desocupado el templo, y se consagraron exclusivamente al cuidado de llorar a su rey y elegir al que debía sucederle. Algunos de los electores estaban presos por los españoles, los otros discordaban en sus opiniones, y como las circunstancias hacían inoportunas las formalidades usadas en casos tales, el ejército y los sacerdotes proclamaron emperador a Quetlahuaca, y el pueblo todo lo reconoció sin otra fórmula ni solemnidad. Aquel mismo día se presentaron varios teopixques de los que tenía presos Cortés, y en nombre de este entregaron al nuevo rey el cadáver de su antecesor, declarando que los españoles no al hijo mayor del difunto que estaba en su poder, y que para él reclamaban el trono vacante por la muerte de Moctezuma. Ofrecían de nuevo abandono a México inmediatamente que fuese coronado el príncipe cuyos derechos sostenían, y amenazaban de lo contrario con un poderoso ejército que enviaría el soberano de Castilla contra el que usase usurpar el cetro al hijo de su difunto aliado. Comprendieron fácilmente los mexicanos el interés que tenía Cortés en hacer elegir por emperador a un prisionero suyo, sobre el cual contaba sin duda ejercer ampliamente el mismo influjo que había gozado con Moctezuma, y así es que después de recibir con grandes ceremonias de respeto y amor los mortales restos de su antiguo dueño, cuya vista no dejó de producir el más vivo terror y violento pesar en el ejército mexicano, convinieron los nobles jefes en responder al mensaje del enemigo en términos dignos y razonables.
Manifestaron que la monarquía entre ellos no era hereditaria, ni podía recaer en ningún caso en un príncipe niño, que aún no estaba en situación de defender su trono y dar leyes a su imperio. Que habían ya proclamado un emperador digno de suceder a Moctezuma, y capaz de reparar los males que en los últimos meses de su reinado había producido la flexa moral en que cayera el difunto. Que la guerra declarada no podía concluir sino con la ruina total de uno de los ejércitos, y que tan luego consagrasen algunos días a las sagradas ceremonias de las exequias del rey muerto y la coronación del vivo, volverían a probar sus armas con los advenedizos que se atrevían a amenazarlos aún viéndose vencidos y maltratados. Esta contestación acabó de arrancar a Cortés las últimas palabras de acomodamiento, y sintiendo todas las dificultades de su posición, tuvo un cruel instante de desaliento, en el cual llegó a desconfiar de su talento y a desesperar de su fortuna. Pasó una noche terrible. Aunque muy fatigado por tantos días de continuos combates y desvelos, un insomnio febril le impidió cerrar los párpados ni un minuto. Sus heridas, enconadas con la humedad de la noche, le hacía sentir dolores agudos, a los cuales parecía, sin embargo, indiferente, pues se paseaba a largos pasos sobre la azotea del palacio, tan pronto con los ojos bajos y la cabeza caída sobre el pecho cual si una mano de hierro pesase sobre su pensamiento, tan pronto fijando en el cielo sus ojos de águila, como si intentase penetrar sus bóvedas eternas para arrancarle los secretos del porvenir. Muchas horas habían corrido sin que pensase todavía en buscar un reposo que conocía imposible, cuando creyó divisar un bulto negro que se levantaba en medio de dos almenas, desplegando gradualmente una estatura casi colosal. En aquel mismo sitio había visto el día anterior el cuerpo sangriento de Moctezuma. En aquel hueco habían levantado los brazos de Velázquez el cadáver coronado, cuyo manto imperial ondulaba destilando sangre sobre aquellas dos blancas almenas, en las que apoyó la víctima sus manos, ni más ni menos lo mismo que apoya las suyas en este instante el negro fantasma que contempla Cortés con un sentimiento que si conociera el miedo hubiera podido compararlo a él. Imaginó al punto que padecía una violenta fiebre y que era víctima de cruel alucinación. Mas el bulto dejó de ser mudo, percibió Cortés algunos sonidos inarticulados que no podían llamarse palabras, que procedían indudablemente de una voz humana, y persuadido entonces de que natural o sobrenatural, aquel bulto era un ser real y no una visión de su cerebro, se adelantó dando un quién vive. Sonoro y alto. Capítulo 9. El consejo del astrólogo. Soy yo, mi general, respondió al punto una voz varonil, aunque cascada por los años, y Cortés reconoció a un soldado designado en el ejército por el sobrenombre de astrólogo, y cuya charla de grosera pedantería solía divertir a los oficiales en sus momentos de ocio. ¿Qué haces aquí, Botello?, interrogó el caudillo, que creyó entrever algún misterio en la conducta del viejo aventurero. Fuese que habiendo seguido a Cortés por curiosidad hubiese tenido oportunidad de observar su agitación y desvelo y quisiese justificar sus pretensiones de adivino dando un carácter misterioso a aquel sencillo descubrimiento, fuese que todos sus pasos aquella noche se dirigieran a proporcionar la ocasión de darle un consejo que encerraba el voto de la mayor parte de su ejército, Botello respondió sin turbarse, que estando dormido había visto en sueños a su general paseándose agitado por triste incertidumbre, y que despertándose con terror había corrido a consultar a los astros respecto de la suerte de un jefe tan querido y que parecía ya tan dudoso de su fortuna. Aparentó burlarse el general de los sueños del viejo. Pero no, olvidó preguntar como por distracción, qué había leído en los astros tocante a su destino. Volvió a fijar los ojos en el cielo el astrólogo, permaneció algunos minutos observando atentamente las estrellas escasas que aquella noche habían sembrado a trechos el firmamento y que iban apagando sus pálidas luces a vista de los primeros albores del día, que comenzaba a iluminar las nubes del oriente. Luego se reclinó sobre una almena y aparentó consultar un librote viejo que sacó del bolsillo, murmurando palabras sin sentido que hicieron asomar la risa a los labios de Cortés. Y bien, dijo con la jovialidad que encontraba cuando quería, aún en sus momentos más amargos, que declaran a tu sabiduría las obedientes constelaciones. Volvióse lentamente hacia él el pretenso adivino, y procurando
adquirir una grotesca gravedad, que estaba en oposición con su rostro naturalmente risueño y en el cual se notaban todavía ciertos vestigios de la truhanería que le había caracterizado en sus días juveniles, dijo con énfasis y atrevida resolución. Leo en los cielos, ilustre señor, que las aves carnívoras tendrán un abundante banquete con nuestros cuerpos y antes del nacimiento de un nuevo sol no hemos abandonado esta ciudad. Leo también que el destino de vuesa merced se halla en un momento de crisis, y que si sale bien de ella llegará a adquirir mucha honra y dinero. Pero si por desgracia no acierta a vencer las influencias del signo maléfico que ahora mismo está pesando sobre su cabeza, ya podemos empezar a llorarle el poco tiempo que logremos sobrevivirle. Esto es tan claro como la luz del sol, que se viene a más andar a ocupar su puesto en el firmamento. Vuesa merced no tiene más que este día para escoger, y si el astro le vuelve a encontrar en México cuando torne dentro de 24 horas a comenzar su curso visible, bien puede encomendar su alma a Dios, que a todos nos debe juzgar muy en breve. Al concluir estas palabras aparentó hallarse sobrecogido de espanto, y se alejó exhalando gemidos profundos, que a pesar suyo hicieron conmover la fuerte alma del general. Tenemos observado que todos los grandes talentos son un tanto supersticiosos, y si esto no basta para explicar la impresión que hicieran en el ánimo de Cortés las palabras del adivino, creemos más que suficiente recordar al lector el carácter de su época. Permaneció algunos minutos profundamente preocupado. Volvió a pasearse con más visible agitación, y cuando al toque de Diana se levantaron sus oficiales, convocó una junta en la cual declaró que creía indispensable abandonar la ciudad en la próxima noche. Su resolución no encontró resistencia, pues todos estaban convencidos de la imposibilidad de conservarse en aquella posición violenta y extraordinaria. No dejó de susurrarse en el ejército que aquel consejo se lo había prestado al general el viejo Botello. Pero Cortés recogió todo el honor de la prudente medida que había adoptado, y solo cuando el éxito le fue contrario, se hizo mención del desventurado astrólogo, que acaso por dicha suya fue una de las primeras víctimas de su razonable pero desgraciado consejo. Mientras todo se disponía en el cuartel para realizar aquella noche la fuga y se procuraba apartar las sospechas del enemigo enviándole nuevos embajadores con proposiciones cuya contestación no se exigía sino en término de 8 días, Cortés, que no se resignaba a desistir completamente de su empresa, pensaba en el mejor medio de dejar abierto un campo a su intervención en aquel imperio. El resultado de sus meditaciones fue la resolución de llevar consigo a los 3 hijos mayores de Moctezuma y a los príncipes de Texcoco, de Tacuba, Coyoacán y Matalcingo, que tenía prisioneros. So pretexto de hacer valer los derechos que suponía en los primeros, podía volver a México cuando las circunstancias le fueran más favorables, y creyó que manteniendo en su poder a los demás personajes, se proporcionaba un medio de entrar en composición con los mexicanos si llegaba el caso de abandonar completamente su empresa. La libertad de tan altos señores debía ser pagada muy cara por sus vasallos, y cuando fuese preciso renunciar a la gloria de una conquista, sería siempre muy conveniente aumentar las riquezas que debían ser el único premio de tantos trabajos y peligros. Pero ¿cómo se lograría sacar de México a los príncipes y guardar el sigilo indispensable para realizar la fuga? Alvarado hallaba muy fácil remediar este inconveniente poniendo a los presos unas ásperas mordazas que no les permitiesen exhalar ni un gemido. Pero Cortés, que deseaba evitar en cuanto se lo permitiese su conveniencia, nuevos ultrajes y humillaciones a los parientes de Moctezuma, quiso emplear la persuasión antes de recurrir a la violencia. Presentóse, pues, en las primeras horas de aquella tarde en la prisión de los príncipes. Era una sala alta, bastante espaciosa, pero oscura, como lo eran la mayor parte de las habitaciones interiores de las casas de México. La poca luz que tenía le entraba por 2 ventanas rasgadas que miraban a uno de los pasadizos interiores, llenos siempre de centinelas, y por una especie de tronera muy alta que tenía en la pared que daba hacia una calle muy ancha, de las que desembocaban a la plaza en que tenía el edificio su principal fachada. Una larga y gruesa cadena, que de trecho en trecho tenía una argolla para cerrarse en el tobillo, sujetaba a los 5 presos. El anillo de la una punta se hacía al pie izquierdo del príncipe de Texcoco.
el del otro extremo al derecho del rey de Tacuba, y los tres del centro sujetaban a Guatimozin, a Huasco y al señor de Matalcingo, siendo notable casualidad que este enemigo particular del soberbio tezcucano fuese el más próximo a él. Al menor movimiento de cualquiera de ellos, el ingrato ruido de los hierros hacía estremecer a los otros, y no podía ninguno dar un paso sin arrastrar consigo a sus compañeros de infortunio. Aquel espectáculo no pudo menos de causar penosa impresión en Cortés, y apartó los ojos de sus víctimas, que a su aspecto se habían estremecido de horror. Aunque los sufrimientos inauditos de aquellos 5 meses de prisión hubiesen influido notablemente en el físico de Cacumatzin, todavía conservaba la impetuosidad violenta que le hacía esclavo de sus primeros impulsos, y encendido en furor a vista del jefe español, levantóse tan vigoroso y altivo como en los días de su poder, extendiendo sus brazos desnudos, cuya varonil musculatura hacía más visible su enfleximiento. No te acerques, traidor, exclamó con voz de trueno, no te acerques, si no quieres tener la gloria de morir ahogado entre mis brazos. Desentendióse Cortés de aquel desahogo de una justa ira, y manifestó con atenta y terminantes palabras, que cansado de una guerra que repugnaba a su corazón y deseoso de arreglar amistosamente las desavenencias que existían entre sus tropas y el pueblo mexicano, había resuelto salir de aquella capital en la misma noche y esperaba le acompañasen sus prisioneros, hasta que terminadas las diferencias se le diesen otras garantías de los empeños que debían contraerse. Moctezuma no existe, prosiguió, y ese pueblo que le ha asesinado levanta tumultuosamente un nuevo emperador, en desprecio de sus leyes y en perjuicio de otros príncipes cuyos derechos quiero y debo sostener, como representante de un monarca aliado y amigo del difunto emperador. Fuera ya de esta capital, que no debe servir de teatro a una lucha sangrienta, enviaré mis embajadores al usurpador Quetlahuaca, y luego que el orden y la justicia se hayan restablecido, que el sucesor de Moctezuma sea elevado al trono, conforme lo exigen las leyes del imperio, y que los tratados de alianza entre España y México se formalicen y cumplan exactamente, entonces abandonaré para siempre esta tierra y os devolveré gozos a vuestros vasallos. Pero para poder salir sin excitar nuevas disensiones y derramamiento de sangre, he resuelto verificarlo con el mayor sigilo, y exijo vuestra palabra de seguirme voluntariamente conservando el secreto de nuestros movimientos. Si así lo juráis, en este instante serán rotas vuestras cadenas y yo descansaré con entera confianza en la fe de vuestra promesa. Pero si rehusáis prestarme esta garantía, me veré en la dura necesidad de valerme de medios violentos para asegurarme de vuestro silencio. Ya se disponía el impaciente Cacumatzin a responder al jefe español, cuando tomó la palabra el anciano príncipe de Tacuba. Moctezuma ha muerto, dijo, y después de breve pausa añadió. Retírate, guerrero de Castilla. Deja que meditemos las palabras extrañas que acabas de proferir. Dentro de una hora, repuso Cortés, vendré yo mismo a escuchar la contestación. Salió saludando con cortesía a sus prisioneros, y Cacumatzin gritó, en alta voz, haciendo crujir todos los eslabones de la cadena al fuerte sacudimiento de sus brazos atléticos. ¿Y qué? Entraremos en convenios con el Luilón 55, que huye cobardemente después que se ha saciado de robos y asesinatos. Muramos todos, pero muramos con honor. Yo escupiré en la frente al primero que pronuncie la palabra convenio. Y yo te arrancaré la lengua, exclamó furioso el anciano príncipe, que aunque cadavérico ya, todavía conservaba el fogoso orgullo y la severa firmeza que en otros tiempos le habían distinguido. Yo te arrancaré la lengua, joven presuntuoso, si vuelves a articular tan indigna sospecha. Respeto tus canas, dijo con violenta sonrisa el de Texcuco. Pero, te aconsejo no abuses de ellas al hablar a Cacumatzin. Moctezuma ha muerto, tenlo en la memoria. Pues si los dioses nos vuelven algún día a la libertad, te has de desvelar para hacer olvidar al emperador los ultrajes que te perdona el príncipe. ¿Y a quién esperas ver ensalzado al trono imperial? Exclamó, con vehemencia el de Matalcingo. ¿Supones que existe algún temerario que se atreva a disputarme el derecho que me dan mi nacimiento y mis hazañas? Yo, gritó furioso Cacumatzin, yo que soy el primero y más
poderoso de todos los príncipes aztecas. Yo, que sabré sostener mis prerrogativas con la punta de mi lanza y que no conozco rival que pueda blasonar de más valiente ni de más ilustre. Mientras exista yo, dijo con altivez el padre de Guatimozin, ni tú, ni nadie, joven soberbio, debe llamarse el primero de los príncipes mexicanos. Pues qué, ¿piensas que ceñirías a tu frente la corona imperial y que iría a rendirte vasallaje el que puede ser tu padre por los años y tu maestro por la sabiduría? ¿Piensas tener derechos comparables a los del soberano de Tacuba? Vástago seco de un árbol caído. Prorrumpió con fingido desprecio Cacumatzin, rama deshojada de los tepanecas vencidos. ¿Cómo te atreverías a entrar en competencia con el hijo de Nezahualpili, con el nieto de Nezahualcoyot? 56. Esta extraña rivalidad sobre un trono vacilante entre tres hombres, encadenados y a merced de un capitán extranjero, hizo sonreír a Huasco y avergonzar a Guatimozin. Interpusieron ambos sus esfuerzos para aplacar la ira de los aspirantes al solio de Moctezuma, y hablaron con tanta razón como energía. La salida precipitada y sigilosa de los españoles, observó el de Coyoacán, prueba suficientemente que están perdidas todas sus esperanzas, y que al ocupar el trono de México ha sabido que Tlahuaca llenar dignamente su puesto y libertar la patria del yugo vergonzoso que se le impuso bajo el manto que prestaba la autoridad del desventurado Moctezuma. Demos gracias a los dioses por este favor inmenso y tributemos a Quetlahuaca el justo homenaje de nuestras alabanzas. Solo cuando la paz sea completamente restablecida y que el Consejo de los Electores se reúna para votar en la elección de un emperador, se podrá saber si existe algún príncipe que pueda disputar el derecho de reinar sobre los mexicanos al héroe que ha salvado su libertad. Ahora solo debemos ocuparnos de la contestación que nos pide el general enemigo. Preveo, dijo Guatimozin, que se querrá someternos a nuevos ultrajes si negamos, como sin duda lo haremos, el consentimiento que se nos pide. Prestarnos al silencio, hacernos cómplices en cierto modo de la fuga de los enemigos y entregarnos a él como armas de que pueda servirse para arrancar a nuestros compatriotas concesiones indignas de su gloria, sería un acto de cobardía y de bajeza que no juzgo necesario afear delante de vosotros. Creo que nuestra causa triunfa y que debemos morir entonado el himno de victoria. Has hablado como un anciano, dijo de señor de Matalcingo, tendiendo su mano al joven príncipe de Tacuba. Has hablado como debe hablar un valiente azteca, dijo con orgullo Cacumatzin. Y como siempre piensa un tepaneca, respondió lanzándole una mirada altiva el vástago de la dinastía vencida. El príncipe de la lanza mortal tuvo a bien no contradecir esta vez. Y conformes todos en que se respondiese a Cortés que no se obligaban al silencio ni a seguirle en manera alguna en su fuga, se resignaron a morir antes que tolerar nuevos ultrajes de unos enemigos abandonados ya por la fortuna. Iban a llamar a un centinela para que llevase a Cortés su resolución, pidiéndoles ahorrase el disgusto de volverle a ver y excitándola a librarse de ellos por medio de una sentencia de muerte, que les sería menos amarga que la misma libertad si habían de recibirla de su mano. Cuando una flecha, entrando por la tronera del muro exterior, pasó silbando sobre sus cabezas y fue a quebrantar su punta contra las piedras de la pared opuesta. A la primera mirada que los sorprendidos presos echaron rápidamente sobre aquel objeto, tan inesperadamente aparecido, conocieron en el tamaño y color de las plumas que la adornaban, que había salido del carcaj de un guerrero de sangre real, y lo certero del tiro, que no podía haber sido despedido sino de alguna de las azoteas de la calle a que daba aquel costado del edificio, distante de él 20 pasos al menos, probaba también que aquel guerrero no era un archero vulgar. La tronera era pequeña y más alta que la azotea que estaba al frente de ella. Por consiguiente, el tiro presentaba dificultades que no hubiera superado fácilmente un tirador mediano. Adelantándose los presos levantaron la flecha y vieron atado en ella un pedazo de lienzo encerado, que desarrollado presurosamente dejó patentes varias figuras jeroglíficas de las que usaban los mexicanos para expresar sus ideas. Al pie de aquellos signos se veía pintado el escudo de la Casa Real de Tacuba. Es de la mano de Netzalc, exclamó Guatimozin, y todos se ocuparon en descifrar la alegoría del escrito. El sentido era claro para personas inteligentes en aquellos signos.
Netzalca advertía a los presos que la fuga del enemigo no era un secreto para Quetlahuaca, que este príncipe tenía fijos los ojos en los españoles, y que convenía al interés de la patria que los augustos cautivos guardasen el silencio que aquellos reclamaban como indispensable para la realización de su fuga. A consecuencia de esto, cuando Cortés se presentó a saber la respuesta, tomó la palabra el señor de Tacuba y declaró a nombre de todos que juraban observar silencio y no descubrir por su resistencia la salida proyectada, pero que ni se obligaban a desechar los medios de libertad que un feliz acaso pudiera proporcionarles, ni se prestarían jamás a ningún convenio o acomodamiento que pudiese desdorar la gloria de su patria. Cortés se dio por satisfecho y mandó que inmediatamente se les quitasen las cadenas, aunque no relajase la vigilancia de los centinelas que les guardaban. Nadie se ocupó desde entonces sino en preparar la marcha, llevándose los tesoros que debían a la liberalidad de Moctezuma, y los prisioneros y las mujeres que tenían en su poder. Todos parecían gozosos de salir por último de tan crecidos y multiplicados peligros. Solamente Cortés y Velázquez de León estaban tristes y pensativos. El uno retrocedía con dolor en un camino emprendido con tanta fe y decisión. El otro pensaba en Tecuispa, a quien no esperaba volver a ver jamás. Si pudiese al menos darla un último y tiernísimo adiós. Si pudiese verter en su seno las lágrimas acerbas que desbordaban en su corazón. Si aún la oyese, una vez sola, decirle con su gracioso acento americano en mal pronunciado español: yo te amaré siempre. Pero no era posible verla. No era posible revelar en una carta, que acaso ella no entendería y que podía caer en manos de sus mismos compañeros, un secreto importante de que dependía la salvación de todos. Era pues preciso partir sin una despedida, sin una caricia, sin una lágrima de la Virgen querida. Nunca su imagen se había presentado tan seductora a la imaginación del castellano, nunca había conocido como entonces el precio de la felicidad pasada. Creía ver a sus pies a la tierna princesa rogándole con lágrimas que no la abandonase. Contemplaba sus negros ojos, devoradores como el sol de su patria, clavados en los suyos con irresistible pasión. Y apretaba Velázquez a su pecho y a sus labios el cordón de oro, primera prenda de su dicha, dirigiendo al fantasma hechicero mil y mil protestas de inmortal amor y mil reproches contra una suerte impía. Avergonzado luego de su delirio, procuraba aparentar serenidad. Daba órdenes, las pedía, se ocupaba de la marcha, fingiendo interés por su seguridad. Pero tanto esfuerzo servían solamente para quebrantar más y más las fuerzas de su espíritu. Y cuando el sol desapareció del horizonte y recordó que no volvería a verlo salir en la ciudad donde habitaba Tecuispa, un dolor profundo y silencioso sucedió a todos aquellos combates del deber y la ternura. Pasó ya el último día de mi dicha, exclamó. Esta noche triste y muda será eterna en mi alma. Hubo entonces un instante en que se sintió poseído de una especie de vértigo, y estuvo impulsado por una fuerza irresistible a salir del cuartel, a volar a palacio a ver a Tecuispa joyando todos los obstáculos, y a jurar a sus pies sacrificar religión, patria, y honor a la pasión inmensa a que quería consagrar exclusivamente su vida. Felizmente para su gloria, aquel loco pensamiento pasó rápido, y el noble castellano conservó de él sino un recuerdo confuso y vago, como aquel que suelen dejarnos los sueños. Capítulo 10. La noche triste. La noche apareció sombría y amenazadora, digna ciertamente de las escenas terribles que debía cobijar bajo su lúgubre manto, digna de la calificación que conserva en la historia de la conquista, donde está designada con el sobrenombre de triste. Un cielo profundamente oscuro, en el cual no aparecía otra luz que la de algunos relámpagos fugitivos, cuyos fuegos eléctricos serpenteaban rápidamente por entre las nubes aplomadas. Una llovizna menuda y con frecuencia interrumpida, que no templaba en lo más mínimo la sofocante temperatura de la atmósfera. Algunos truenos sordos que partían de las montañas, sobre cuyas volcánicas crestas paseaba su carro la tempestad, contribuían poderosamente a aumentar la impresión de tristeza que producía en los españoles una fuga forzosa y arriesgada. Sin embargo, el astrólogo Botello cantaba alegremente un
Romance morisco que sin duda tarareaba su madre cuando lo mecía en la cuna, y al compás de su canto ayudaba a los carpinteros del ejército en la conclusión de un puente portátil, necesario para la fuga por haber roto los suyos los mexicanos. El viejo aventurero, demasiado habituado a los peligros y acaso también lleno de confianza en su pretendida ciencia, que a fuerza de aparentar llegó a creer él mismo, no parecía inquietarse en manera alguna por el éxito de su consejo y enronquecía su voz cascada, y taladraba los oídos de sus vecinos, repitiendo tan recio como lo permitía la fuerza de sus pulmones. Llora un día y otro día. La bella Zaida al cristiano. Más ya de tanto llorar.